El Coloso de la Contaduría conmemoró el Día del Contador con su congreso anual. La primera ponencia versó sobre las iniciativas y mejores prácticas de la profesión contable global, en la que se habló de cómo la profesión trabaja de la mano con organismos internacionales. México se ha ido por el camino de adaptar y por eso existen las IFRS o normas internacionales y las normas de información financiera del CINIF. En este caso, el camino que se va a seguir de acuerdo al CINIF es el mismo que se siguió para las IFRS, es decir, tener las normas internacionales para las empresas que cotizan en bolsa y crear unas propias para las empresas que no cotizan en bolsa. Entonces, hoy el CINIF está trabajando en desarrollar las normas nacionales de sostenibilidad que evidentemente, igual que el camino que se siguió para las de información financiera, deben de ser lo más parecidas a las internacionales. Pero tomando en cuenta que nuestro mercado es un mercado 98% de pymes. Ahora, en cuanto a los reportes, ¿qué tipo de marcos y estándares se utilizan en el mundo? Tenemos que hay una confusión tremenda, no sé si ustedes tanto hayan estado en conferencias o cursos en materia de sostenibilidad, pero se manejan muchas terminologías y dentro de estas terminologías hay marcos y hay estándares. Los marcos nos dicen cómo reportar, o sea, nos dan la estructura del cómo reportar, y los estándares nos dicen qué reportar o puntualmente cuáles son las cosas que hay que reportar. Entonces, aquí lo que vemos, por ejemplo, es que lo que se ha incrementado notoriamente es el uso del SASB, que son estándares que surgen en Estados Unidos, en el mercado estadounidense, y estos incrementaron su participación en un 29%. Y también se ha incrementado el uso del TCFD, que estos no son estándares, es un marco que se refiere a cómo reportar información relacionada con el cambio climático, con el clima, y ahí este marco ha tenido un incremento de un 30%. Entonces son los dos, uno es estándar, el otro es marco, que se han incrementado notoriamente en los últimos años, a diferencia, como ven abajo, de GRI, que son estándares, que solo han cambiado un 2%, o el uso de los CDGs, que son SDGs, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que solo se han incrementado un 3%. En el panel de discusión sobre el tema razón de negocio en el sistema fiscal mexicano, se analizó el término desde el punto de vista legal como fiscal, derivado de cómo las instancias tributarias han manejado el concepto. La razón de negocio es misma, esa es más nueva, 2020, 5A del Código Fiscal de la Federación, y es de lo que vamos a hablar, entonces no me meto demasiado. Pero ya empezamos a ver que hay un sistema. Deberíamos de saber utilizar cada una de estas herramientas en su dimensión, en el caso en el que aplican, y no andarlas revolviendo. Eso es lo que nos falta. ¿Y cuál es la mejor prueba que nos falta? La mejor prueba de que nos falta, que las observaciones de la autoridad, las liquidaciones, los juicios, no se están yendo a simulación de actos jurídicos, no se están yendo a un análisis muy de fondo en sustancia económica, no se están yendo a estas nuevas facultades de razón de negocios. Se siguen quedando a un nivel muy primitivo, de estricta indispensabilidad, bajo un concepto que ha sido espeluznante para los contribuyentes. No te puedo dar por válida la estricta indispensabilidad porque no me acreditaste la realidad, la materialidad de tus operaciones. Y sale una de las palabras más odiosas que podemos leer hoy en la práctica administrativa. El contribuyente no acreditó con suficiencia la materialidad de sus operaciones y sus actos, entonces no permitimos las deducciones. Y la materialidad se vuelve un monstruo espantoso que no cabe en ninguna de esas facultades, en ninguna de esas figuritas, pero que es el monstruo que está sacando todos los días la autoridad para frenar, para combatir
esos actos supuestamente abusivos. En la realidad, y ustedes lo han visto en la práctica, no están nada más combatiendo actos abusivos. Están utilizando estos discursos o estos conceptos de materialidad para cuestionar deducciones que son perfectamente razonables, perfectamente válidas, muy claras en la mayoría de los casos, pero para dejar observaciones muy cuantiosas que representan una carta, una pistola en la mesa para que se llegue a una negociación completamente diferente y los contribuyentes paguen cantidades que de otra manera no estarían dispuestos a pagar. Temas como la visión global de la profesión contable de acuerdo con la Federación Internacional de Contadores, con mesas de discusión sobre temas fiscales y acerca de la regulación en materia de energía, fue parte de lo que se vivió en el Congreso.